Ok, mi nombre por DNI es Jorge Lemos. El, el apodo que me pusieron mis amigos y el que utilizo para esta expresión es Jejor. Y en la cultura lo que hago es rapear. Mi ocupación sería un rapero. La primera vez fue con amigos. Estaba en casa y un amigo tenía un hermano que sí curtía rap. Yo tenía noción de, no sé, bandas como Linkin Park o Gorillaz, que se acercan más líricamente quizá. No son tan del palo. Y ese hermano tenía el cassette de los grandes éxitos de Eminem, el Curtin Calls, y un día lo puso. Empezó a girar y estaba en ese momento era un Discman. Y se puso en la canción que estaba, que era Role Model. Fue mi primera canción de rap pura que escuché. Y a partir de eso empecé. Terminamos ese disco y me acuerdo que en ese entonces yo de inglés cero buscaba la letra y cuando la leí en español quedé como, pero ¿por qué está diciendo esto ese chabón? Y así flashé. A partir de ahí me fue a empezar a escuchar más, tanto yankees como latinos, europeos, y así se fue dando. La primera vez que solté un proyecto fue en el 2006, 2016. Antes iba a competencias, pero fue muy pocas. De las pocas que me acuerdo fueron la que se hacía en el Fátima, la masacre verbal, me acuerdo, en el 2014 por ahí. Eh, y eso fue más o menos el arranque. Bueno, sinceramente nunca se enteraron, o sea, se enteraron cuando dije, che, hoy no voy a estar acá, tengo que estar ocupado, me voy a tal evento. Y me decían, ¿qué vas a hacer ahí? Y yo decía, no, voy a ir primero como espectador nomás. No me animaba tampoco como a subir a un escenario. Y a partir de ahí pasa que anteriormente a eso yo también escribía, desde muy chico, y eso también se enteraron tarde. Al principio había flasheado con frases, no sé, medio filosóficas, esa, solo sé que no sé nada y ese tipo de cosas. Al tiempo, y no sé por qué, me dio esa manía de querer escribir mis propias frases. Al tiempo empecé a leer por gusto y era, bueno, ahora voy a escribir cuentos, pero por mi cuenta, digamos. Nunca pasaron una carilla de largo en ese entonces. Después empecé a escuchar rap y dije, bueno, escriba lo que escriba, va a tener que ser rimando, sí o sí. Y a partir de ahí fue como avanzando, no sé, como escritor, por así decirlo, pero también de eso se enteraron tarde. Recién cuando dije, me tengo que ir a grabar. Bueno, en ese sentido, para mí la cultura está bastante en pañales, pero creció un montón. O sea, para mí, desde mi punto de vista, no hay una característica propia que pueda decir esto es rap de gallegos. Hay mucha gente sí con ganas, que sale también de cualquier lado. Hay gente que tiene, no sé, eh, dispositivos súper precarios también para grabar, pero se animan, se dan la vuelta en eso. Antes lo que, no sé, lo que conocía como cultura era ir a la Plaza San Martín y estar con no más de 10 personas. Y eso era lo que se llamaba la cultura. O si querías vivir algo mucho más cercano, tenías que esperar a la fecha, no sé, la elemental que se hacía en Comodoro y tener que viajar hasta allá para, no sé, estar más cerca del hip hop. Pero actualmente no, creció un montón, tanto masivamente, si bien por más capital provincial que sea Gallegos no maneja los números demográficos que otras urbes, hay gente por todos lados, hay pibes que salen constantemente, chicas también que se animan, agarran un micro y se plantan y te dejan de cara. En ese sentido sí, creció un montón la cultura. Siempre estoy tratando de contar algo, pero desde un punto de vista alterno, porque como dije antes no era tanto de asistir como participante, ya sea como competidor en una competencia freestyle o como cantante, por así decirlo, como rapero. Siempre me moví en otros circuitos, por así decirlo, mucho más alejados, por así decirlo, de la cultura. Entonces, lo mío se trata de eso, de expresar otro punto de vista, quizás no algo eh, tan cerrado a lo que sea puramente hip hop, y en eso se trata, simplemente lo utilizo como una expresión, es parte de mí, digamos. Los happenings son eventos que se hacen ahora, se hacen lejos. No sé si lo puedo decir adelante en la cámara por cuestiones obvias, pero antes me acuerdo que se hacían también en la Plaza San Martín de noche, antes de la pandemia, en el 2019. No sé, yo la primera vez que caí eran las 1 de la mañana y estuvimos hasta las 6 y eran 30 personas con cajones cubanos y guitarras criollas nomás. Al tiempo, a lo último sí, la gente como que se empezó a emocionar y un pibe una vez cayó con un cinte ahí y no tenía cómo enchufar la onda porque era todo muy precario. Con la pandemia lo que pasó que fue que se cortó.
también al último tiempo también la policía, como decía, chicos, no hagan tanto ruido y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hizo la pandemia fue cortarlo de seco. La chica que lo organizaba encontró un lugar afuera de la ciudad, y ahora los organiza ahí. Son eventos que no sé, tienen menos de 150 personas, pero va gente de todo tipo. Hay gente que presenta su material, hay gente que pinta, pero como evento sí, un happening es una presentación de alguien, pero el público tiene una participación tal que a veces es mucho más importante el público que la misma presentación del artista o el invitado de esa noche. Entonces se forman tremendas secuencias ahí re divertidas, hay cosas de todo tipo. Y son muy graciosas. Hay gente que cocina también, se arman comilonas re interesantes. Pero es eso, básicamente. Bueno, en la pandemia creo que no fui el único que lo cortó en seco con muchas cosas. Yo tenía, como dije antes, ese proyecto a mitad, laburándolo con Dani. Este, y nada, la pandemia cerró todo. Al principio no podía salir, no podía hacer muchas cosas. Y después también, por como uno se iba informando, te das cuenta que no eran para simple 2 semanas más o un mes más y no te podías bancar todo ese tiempo encerrado. Entonces te las tenía que ingeniar para, tanto para salir y para hacer algo con tu vida como para seguir con los proyectos que uno tiene en mente. Mi descargo es la mitad de un proyecto inconcluso claramente, pero era lo que tenía que sacar en ese momento. El proyecto original era mi descargo y desahogo. Eh, por cuestiones que me son propias, decidí cortar lo que sería la parte de mi desahogo y publicar eso que titulé como mi descargo. Eso fue en el 2016 más o menos. Yo ya venía como curtiéndome en batallas y ese tipo de cosas. Entonces en ese momento fue como, bueno, estoy en esto hace tiempo y nunca saqué algo, tengo que sacarlo. Y fue eso que titulé mi descargo. Sinceramente, para escribir no soy de los que se sientan, no sé, 1 hora diaria, 2 horas diarias, porque no funciona así. Ha pasado, sí, he sacado letras, no sé, en media hora, pero tengo que tener una emoción muy a flor de piel. Estar muy enojado, muy feliz, muy alegre, sentir algo realmente en ese momento como para hacerlo. Entonces, de esa manera no puedo trabajar, por así decirlo. Lo que sí estoy buscando ideas todo el día, principalmente sobre cosas que me hagan reír en un momento. Si eso me hace reír a mí, lo anoto en cualquier lado. Después es como ir rellenando esa pila de ideas hasta que decir, ok, las empezás a releer y te das cuenta de lo que estás tratando de decir. A partir de ahí empezás a argumentar, después lo mezclas todo y queda la letra en sí. Por lo menos así es la forma en la que yo elijo trabajar. Mi primer evento habrá sido en el 240, creo. Una vez que creo que Aravena había dado un espacio con chicos y me llamó a mí. Yo me había conocido por ese proyecto de mi descargo, me llamó a mí y me dijo si quería participar. Y fuimos ahí y nos presentamos, creo que 6 7 pibes más o menos, en la placita que hay ahí. Y sí, fue gente, estuvo bastante piola. Para ser la primera vez que me subió a un escenario a rapear, pero con material mío, fue bastante loco. No lo podía creer en ese momento lo que estaba haciendo. Creo que creció un montón. Si bien de nuevo, para mí está en pañales porque no hay una característica que puedas resaltar más que, no sé, la autogestión, pero eso ya está implícito en esta cultura. Entonces, no sé, hay para mí miles de cosas para hacer. Desde mi lado como rapero no sé qué tanto pueda aportar más que material o ideas, quizás conseguir lugares y ese tipo de cosas, pero no, se puede agrandar un montón más la cultura para mí. Y como ejemplo, bueno, ídolo del primero diría Eminem, por ser la primera persona que me acercó. Actualmente, por decirte, lo último que estoy escuchando es bastante rap británico. Un chico que se llama Ocean Wilson, que para mí es un animal. Y más que nada en eso, en pibes de Argentina hay un montón, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mar del Plata, hay gente por todos lados para escuchar, afortunadamente. A futuro, como planes, tengo muchísimos para hacer. También estoy ayudando en esa faceta de escritor a gente, amigos que están, no sé, haciendo la carrera del cine, por así decirlo, y están laburando guiones y yo quizás me animo a darles una mano, pero por ese costado escritor. Y después como proyectos míos en personal también hay muchísimos, pero trato de no estar tan pendiente de eso, si bien soy consciente de que
me tengo que mover, que tengo que activar para generar algo, trato mucho de no pensar hacia futuro. Me cuesta bastante. Y desde que lo conocí, creo que la palabra es libertad. Me dio un medio bastante zarpado de expresión, de decir, puedo hacer esto y no necesito mucho, solo más que mis ganas. En ese sentido, creo que me cambió la vida, por más cliché que suene, este, es eso, encontré una manera de, tanto de ver, de pensar y de vivir. Eh, Conozco mucha gente, con algunos soy amigos, con otros me llevo bien. Los que más me gustan, que están sacando material, son los chicos de Codfellas, el Slam y Alan. También Lil Roshi me ceba muchísimo la manera de rapear que tiene ese chabón. Y he escuchado muchos también por laburos que tiene con Dani, que a veces estamos haciendo lo nuestro y dispara alguno de los temas que tiene ahí y yo digo, pero ¿quién es este chabón? Y lo empezamos a escuchar. Ahora quizás no me acuerdo quién puntualmente sea, pero por suerte no me pasa eso de hatear a alguien por hacer un proyecto, por hacer mejores las cosas quizás. Es como te retroalimenta eso, escuchar buen material es como una motivación más. Mi nombre es José Fernando Andrés Aila, a mi hija le gustaban las novelas y tengo 27, mi edad es 27. Y mi apodo es Fierce, ese sería mi apodo en el graffiti y en el tatuaje. Y mi crew es FWC, Frontera 2 Crew, y nada, son un par de participantes que hacen un montón de cosas en lo que sería el estilo de hip hop. En mi crew tengo... ahí está el Seven, Kaz hace parkour, el Seven es DJ, y de ahí van haciendo diferentes cosas. Bueno, yo hago graffiti. Fue uno de los únicos que se quedaron haciendo graffiti. En el momento que conocí a mi crew o conocí a la gente con la que pinté, en ese tiempo, yo estaba yendo al Polivalente de Arte. En el Polivalente de Arte conocí dos amigos que hacían graffiti y nos juntamos a pintar y de ahí, como ellos vivían por el del Carmen, había como una frontera ahí entre los barrios y de ahí quedó la frontera de West, es del lugar en donde empezó la crew, en donde arrancamos a pintar. Y mi familia, tengo a mis viejos que son mis pilares desde que arranqué, y bueno, y ahora tengo ya que estoy grandecito, tengo mi propia familia, y creo que son el motor más grande que tengo ahora porque tengo que sí o sí mantenerme con el arte y hacer que ellos no sufran ninguna necesidad, así que creo que este es el motor más grande que tengo ahora, que sería la familia, que no les falte nada y que sigan manteniendo el mismo nivel de vida que veníamos manteniendo hace un tiempo, ahora ya que me dedico solamente al arte. En la edad que conocí el graffiti fue, desde muy chico me llamó la atención, por ahí salíamos a pasear con mis papás y veía graffiti de gente que hoy en día ya no está, que era algo nuevo, ver las paredes pintadas así era algo muy nuevo, siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención los colores, cómo era que se veía, porque vos pasabas y te podías recordar una parte de la ciudad por ver un graffiti. No, yo no sé por dónde tengo que ir. Pero ahí, en esa parte yo me acuerdo que había un graffiti. Y ahí iba y pasaba, ¿entendés? Fue desde muy chico verlo y ver gente que lo hacía en ese momento y que no era visto acá, ¿no? Mis comienzos en el graffiti fue, siempre me gustó lo que era el hip hop, todo eso. Nunca fui bueno bailando, nunca fui bueno haciendo freestyle, nunca fui bueno. Y empecé a dibujar y me empezó a gustar. Conocí a un amigo que justo iba al mismo colegio que yo y hacía graffiti igual y arrancamos a salir a pintar. Éramos un desastre igual, éramos un tremendo desastre. La pintada más loca es agarrar un día, juntarme con 4 amigos y con 2 rodillos y un par de latas y rayar por todos lados que se nos cruzaba. Y ya fue. Jugado. Si se llega a casa, se llega. Y en el estilo que me destaco, que yo pienso que me destaco, lo que estaba haciendo mucho ahora último eran caracteres, eran
diseños de personaje o cosas que agregar. Últimamente estaba haciendo conexión con compañeros y él hacía las letras y yo le hacía fondo con un carácter y ahí complementábamos, hacíamos una pieza completa. El graffiti, a diferencia de otras cosas, lo que tiene que es mucho estar afuera, estar en el ambiente de afuera. Y uno a veces cuando hace un graffiti mete energía, tiempo, plata, y son cosas que no te las devuelve nadie. Y que venga cualquiera y te las quiera tapar o te quiera faltar el respeto, uno se las toma muy a pecho, porque son mucho que uno gasta y nadie se lo devuelve encima, porque en el graffiti no te devuelven lo que vos gastas. Entonces, que te tapen o te volacen esas cosas, son cosas que te pueden traer problemas. En un momento quería, no sé, llegar a estar auspiciado por un aerosol, pero creo que ese es el punto que todo grafitero quiere, ¿no? Poder trabajar de graffiti y nada más. Pero sé que de a poco se dan las cosas. No sé si voy a llegar a ese punto, pero sé que voy a poder tener contenido muy bueno. O sea, mi meta es llegar a que lo que yo haga asombre. Porque eso es el arte en realidad. El arte se encarga de asombrar a una persona o de traer sentimientos. Entonces creo que mi meta es llegar a que cuando alguien vea algo mío diga, oh, wow, así se llene de sentimientos. Le traiga cosas buenas, cosas malas. Diferente, puede ser diferente lo que yo hago. Estoy tatuando hace 7 años. Graffiti lo hago como hace 10 y moneda. Va, en realidad yo lo empezaré a contar desde que arranqué a dibujar. Arranqué a copiar cosas y de ahí arranqué a dibujar y todo. Y próximamente quiero empezar a hacer cuadros igual, pero voy a ver de a poco. Igual no cuadros a pedido, cuadros que sean cosas mías. Que si a alguien le gusta, que se lo compre. Uf, qué pregunta. Arte o vandalismo. No sé. El arte está bueno, pero el vandalismo es la parte mala del graffiti. La parte mala que te da adrenalina. Creo que. eh, no sé, me la pusiste jodida. Aprecio mucho a la gente que hace vandalismo, aunque tenga su parte de que todos lo odien, porque en realidad de ahí salió el graffiti. El graffiti arrancó de ahí, de Taki 183, toda esa gente que tenía esas ganas de expresar su arte, expresar, de tener su nombre en un lado y ahí quedaba. Y de ahí le sigue recién el arte, pero creo que es vandalismo. El primer evento en donde participé fue al lado del centro chileno, era una competencia de graffiti. Competimos, era de a dos, competí con mi amigo el crack, que era Wally, un chabón que ya no pinta, y salimos tercero, la pasamos re bien, tuvimos todo el día, nos cagamos de frío, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno. Y salir tercero, nos ganamos una remera, pero para nosotros era wow, ganamos algo. Estuvo muy bueno, no me lo olvido más eso. Lo primero que me produce es felicidad, pero por el hecho de que siempre que pinto, pinto con amigos y la pasamos genial. Yo creo que ir a una pintada, hacer una pintada es como esa gente que va a jugar un partidito, que se va a jugar un turnito. Bueno, nosotros en vez de jugar un turnito nos juntábamos a pintar. Y estábamos todo el día ahí hueveando, pintando, nos cagábamos de risa, nos peleábamos, nos dábamos consejos de ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos unir todo el fondo. Eso creo que es lo que me produce. Felicidad y estar contento pintando. Viajé a 28, a Deseado, a varios lados y la verdad que está bueno, está bueno porque pasás aventuras nuevas, conocés gente nueva, siempre tratando de demostrar igual el tipo de persona que uno es y lo que sabe hacer. Uno igual cuando sale trata de salir con los dientes como medio afilados, cosa que es hacerte notar de dónde venís y qué es lo que estabas demostrando. Uno al salir de acá de la ciudad lo que quiere es que su ciudad quede remarcada. Entonces siempre tratando de dar lo mayor que se puede dar cuando se sale. Y lo que me gustaría aprender ahora que me está interesando mucho es el diseño de cosas o diseño digital. Estoy re verde en lo que es diseño digital y esas cosas, pero sí es algo que tengo ahí pendiente que quiero diseñar ropa, quiero, no sé, hacer bufandas con un diseño escopado, lo que es estampar ropa igual.
Creo que eso es lo que tengo pendiente igual, aparte de lo de hacer los cuadros. Pero sí, me interesa mucho la ropa, la onda de la ropa está muy buena. Hoy en día encima está explotado, hay un montón de gente que hace ropa de diseño de ellos mismos y están resarpados. Encontrar mi material en el comienzo, no sé, lo miro y re mocho. Re mocho, pero bueno, uno tiene que pasar por ahí, uno va creciendo. Y lo que es sorprendente por ahí a veces cuando pasa mucho tiempo y que uno ve unas cosas que era de antes, y vos en ese momento la veías como, wow, mirá, hice esta calavera, es bacana, monona. Pero después la ves un poco más adelante y ya cambiaron las cosas. Pero está bueno, creo que eso es lo que le da el picante a la comida, decir, este año progreso en esto, este año progreso en esto, este año progreso en esto. Y de meterle empeño y nunca tratar de bajar los brazos. Una veces pasa de que le agarran frustraciones, ya qué sé yo, dibuja 3, 4 cosas y vos ves 3, 4 cosas similares y vos ves que no están progresando y te agarra por ahí un bajón, pero la cosa es superarla y ya después de a poco vas viendo el progreso. Pero es con paciencia como todo. En todo lo que quieras arrancar tenés que tener paciencia. Y no sé. Tengo anécdotas graciosas así. Una vez estábamos corriendo porque habíamos pintado una pared y salió un don ahí a gritarnos la clásica así, píntense el culo. Y, y salimos corriendo y no tuvimos mejor idea que meternos en un baldío que no era tan baldío porque era como que al fondo había una casa y nos metimos ahí y habían un montón de perros, habían unos Rottweiler, todo, y no sabíamos para dónde correr y estábamos como perdidos en el patio de un señor, ahí no sé qué, y después pudimos escapar de ahí, pero no, casi nos comen los perros, fue medio complicada la situación. Cyphers in the house, Cyphers in the house, ey, ey, ey. Sobrevolando la escena, lejos de tu miedo y la histeria. Me podés encontrar siempre en la periferia, tirado y disfrutando el mar de la bohemia, entendiendo que el tiempo no cura, pero el que espera siempre la premia. Viviendo en tiempos de pandemia, con perros que se las ingenian, kamikazes suicidas, se ganan la vida en cada secuencia. En tu historia veo falencias, son notorias tus carencias. Pongo en hojas mis experiencias, porque no hay gloria sin resiliencia. Buscando lo esencial, mientras las llenas muestran su hilacha. Jugadores frustrados, siempre en el teclado y nunca en la cancha. Tengo más poderes que Jack Jack, la compañía de una fina muchacha. También la golosina de la pacha, psilocibina que retina empacha. Estoy lleno de malas rachas, pero no me fijo en tu corona. Y en mi armonía elijo a la poesía como idioma. Soy desprolijo en mis tomas, a nadie lo aflijo con normas. Por más que exijo mis neuronas, yo no corrijo personas. No estoy en esa, la falsa promesa me estresan. Percibo la vida con simpleza, quiero comida, la fría en la mesa. Piezas de jazz, no ves, quizás capté la fluidez que hay en la cabeza. Lejos de estándares y de trampas, venga a su vez, poco interesan. No estamos dormidos, actívense, claros objetivos en mí que hacer y usted queda al pendiente. El sur está más que candente, nacido y criado, vencido y quedado en el fondo de este continente. Curtido entre canchas de fútbol, inviernos crudos con calles calientes, men. Ey, ey, soy Gejor.